Hola, hoy hablaremos de fenomenología, que es la escuela filosófica que da una explicación del ser y la conciencia a través de los fenómenos observables. Su creador fue Edmund Husserl, quien de inicio fue matemático y posteriormente se dedicó a la filosofía. Husserl pensaba que esta ciencia podía encontrar la verdad. Puede decirse que su objetivo era la ontología, o sea, el estudio del ser en cuanto a verdadero y necesario, a través de su recién creado método fenomenológico. Para ello, estudió el papel de la conciencia, encontró en ella la característica de la intencionalidad, pues se dirige siempre a un propósito. El sistema fenomenológico consiste en observar la esencia del fenómeno ubicado en nuestra conciencia, para captar lo universal, para intuir la verdad. El siguiente paso es poner en duda la propia existencia de la conciencia. Así, ésta tiende hacia sí misma y se observa. A este proceso se le llama reducción trascendental, porque llega al yo puro, al yo trascendental. En resumen, el método fenomenológico pretende buscar la verdad, la esencia de las cosas y del yo. Declara que la conciencia es intencional, siempre es conciencia de algo. Se limita a observar el fenómeno que está en la conciencia para captar su naturaleza. Llega a la reducción trascendental, pues pone en duda la propia existencia de la conciencia. Husserl intenta la unificación de las filosofías mediante la verdad ulterior en la que él cree. Para ello funda la fenomenología. Llegar a la verdad única, que como lo es, también servirá para llegar a las ciencias. Dice que es la ciencia la que está en crisis, pues se disgrega cada vez en más campos específicos. Posteriormente aparecen otras fenomenologías mezcladas con otras corrientes. Importante idea de Husserl, recogida por su alumno Martin Heidegger, fue la llamada Lebenswelt, o mundo de la vida, que es el mundo que nos rodea. Quizá el concepto de Husserl de intencionalidad de la conciencia fue el más popular para los filósofos posteriores a él. En cuanto a la práctica investigativa, existe diferencia entre el método fenomenológico utilizado por los filósofos y el utilizado por los investigadores cualitativos. La fenomenología no se interesa por las creencias o las presuposiciones de una determinada experiencia, sino por la forma en que las personas concretamente la vivan, en el cómo y no en el qué de las cosas. Es regresar a los significados vividos antes de ser conceptualizados o teorizados. El método fenomenológico consiste primero en una actitud de abstención de juicios y estar atento a lo que ya sabemos para dejar que la experiencia se muestre a sí misma. El siguiente paso es regresar a la experiencia vivida a través de la reducción o regresar al significado primario, desnudar la dimensión vivida que está cubierta por las teorías. Existen tres posturas para hacer la investigación cualitativa, con un grado alto, bajo o relevante de conceptos metodológicos. Autores como Amedeo Giorgi se apega al método de la filosofía husserliana, pues se enfoca en el objeto cuya esencia se desea determinar. Asume la actitud de la reducción fenomenológica trascendental y describe la esencia del objeto con la ayuda del método de la variación imaginativa. Otra característica de la propuesta de Giorgi es que, para los investigadores cualitativos, los datos provienen de terceras personas que han vivido la experiencia, mientras que para los filósofos fenomenólogos, los datos que sirven para la reflexión fenomenológica vienen de ellos mismos. La fenomenología de Max van Manen, conocida como fenomenología de la práctica, consiste en la abstención a cualquier explicación, buscar el significado de la experiencia vivida bajo estudio y expresarla mediante un texto evocativo conectado a ella. Según él, los argumentos científicos, la investigación empírica y las conclusiones experimentales también pueden tener cabida en los estudios fenomenológicos. Los investigadores cualitativos
pueden adoptar una postura pragmática y utilizar el arsenal de conceptos fenomenológicos como mundo de la vida, cuerpo vivido, tiempo vivido e intencionalidad. La fenomenología puede así dialogar con otras disciplinas. El método fenomenológico no es inductivo ni deductivo, sino reductivo, con una adhesión a la intuición, la intencionalidad y la variación imaginativa. No es ciencia de muestreo y generalización. Su intención es explorar los significados conceptuales con respecto a las experiencias humanas posibles. En resumen, el método fenomenológico en la investigación cualitativa necesita cumplir con lo siguiente: fundamentarse en una pregunta fenomenológica, hacer claro el uso de la reducción, dialogar con la literatura fenomenológica relacionada a la experiencia de su interés y tener coherencia entre la tradición fenomenológica y los procesos metodológicos utilizados.